Ay, no estoy preparada, no estoy preparada, no estoy preparada. Miren esta mujer preparada para la aventura. Nos espera una larga navegación. Estamos por ir a ver un caimán. Y estamos a 50 metros donde estábamos nadando en el agua. Ah, wow. ¡Wow! ¡Ay, enorme! No, gigante. En el video anterior les mostramos que llegamos finalmente a la Amazonía ecuatoriana, o al oriente, o a la selva, como le quieran llamar. Estuvimos recorriendo Tena y Misahuallí. Después de unos días fabulosos que pasamos ahí, emprendimos ruta, nos preparamos unos ricos mates y vamos a seguir recorriendo la Amazonía ecuatoriana para hacer una expedición, una aventura que a Santi lo tiene muy apasionado. A mí estoy ahí. Vos vas a enfrentar tus miedos. Sigo enfrentando miedos este año. Nos vamos con destino al Parque Cuyabeno, que está bien al norte de Ecuador, allá al límite con Colombia. Así que nos espera un largo día de viaje. Tenemos como 6 horas y unos 300 kilómetros. Así que mientras nos acercamos cada día un poquito más rumbo a nuestro próximo país, no dejamos de conocer y maravillarnos con las cosas espectaculares que tiene Ecuador. Ya llevamos casi 3 meses acá en el país. Miren, acá les voy a mostrar en el mapa la ruta que estamos haciendo para que vean y se ubiquen dónde estamos. Miren qué cerquita de Colombia que ya estamos. La ruta es un camino bien sinuoso. Nos dijeron que tengamos mucho cuidado porque no está en buen estado. Y de hecho recién pasamos unas partes... Varios pozos. No pozos, pero está feo el asfalto. Como con desnivel y demás. Y tiene bastante tráfico porque, como les contábamos en videos anteriores, esa es la otra ruta, y Pasto y Piales es la ruta como principal de cruce a Colombia, pero está cortada por un derrumbe. Ocurrió hace unos meses atrás, así que esta ruta tiene más tránsito de lo normal. Lo que más nos gusta hacer en el mapa es alejarnos y ver dónde estamos. Miren qué lejos que estamos de Argentina. Acá hubo como una especie de deslave, pareciera, medio está complicado. Y esta gente, o sea, no sabemos, pareciera que están como pidiendo una colaboración. Allá cruzamos otro recién, que yo pensé primero que estaba simplemente indicándome para dónde, por qué lado de la vía ir, porque estaba bastante feo. Pero después vi que estaba con un carrito y bueno, y acá recién estos dos que cruzamos vi que paró un camionero y les dio dinero, pero no sé si es que están pidiendo, que están trabajando en la ruta, no lo sé, la verdad. Paradita técnica a cargar combustible. El precio en Ecuador se mantiene desde el día que entramos, cosas a las que no estamos acostumbrados los argentinos. $1.75 el galón, súper barato el combustible acá. Teníamos un cuarto de tanque y con $20 lo llenamos. Y hoy toca almuerzo en ruta, así que compré una empanada de queso para Caro, que tiene re pinta, te digo. Yo me compré una avena polaca de postre que me gustó un montón. Es como un serenito. Y me compré acá dos cosas. No sé, una papa rellena con carne
y otra cosa, no sé, también media rara. Así que ya vamos. ¿Volviste llena de comida? ¿Cuánto gastamos? Y también un agua grande. Ah, sí, porque hace mucha... Nos habíamos quedado sin. Y yo me compré una coca chiquitita. $5. Todo, la comida y la bebida. Son muy locos los pueblos acá en toda esta parte de la selva. Es como que talan la selva, hacen las casas acá y no hay... O sea, no hay nada. Es la ruta que cruza. Entiendo que lo que querés decir es que al lado de las casas hay... Claro, o sea, es todo selva y están como que llegás de pronto a un lugar y no hay más árboles en esta calle, en esta cuadra que hay acá, y ya salís y es selva, súper selva. Mira, de hecho, todas estas casas Mirá. están cubiertas ahí por la vegetación. Miren cómo está la ruta, hay que venir con mucho cuidado, mucha precaución. Hay algunos baches o partes que están así tapadas, entonces está bastante levantada. Así que más que nunca atentos a la ruta. Amor, ¿querés ir al tobogán? No me tiro ni loco. Mirá. Toboganes. ¿No te tirarías de ahí? O sea, todo tiene, allá el tronquito aquí también. Estamos pasando por Loreto, hemos cambiado de provincia, estamos en la provincia de Orellana, una de las últimas que vamos a recorrer por acá por Ecuador. ¿Nos queda otra más o no? Nos queda una más. ¿Sí? Sucumbios o Sucumbio, bastante raro el nombre de la provincia. Che, la Viendo todos los chicos de la escuela. cantidad de gente que hay acá. Miren el tamaño del río que estamos cruzando en estos momentos. Es el río Coca, muy ancho. Me sorprendió, la verdad. ¡Wow! Miren lo que es este puente. Me sorprendió, no esperaba encontrar un puente grande así. Me hace acordar al puente Rosario Victoria. ¿Iba a decir eso? Iba a decir que ibas a decir eso. Y así terminamos nuestro día. Hoy llegamos, el calor que hacía acá. Salud, mi amor. Impresionante. Me recuerda a cuando estábamos en el norte argentino y demás, que son esas ciudades donde están acostumbrados a que la vida ocurre después de las 6, 7 de la tarde. Tal cual. Y que de hecho allá en Argentina estaba todo cerrado a la siesta, que abrían por la tarde y cerraban bien tarde, tipo 12 de la noche. Llegamos acá, de hecho, un parque y estaba desolado. Cuando vinimos, Carlos me dice, che, nos vamos a quedar acá, está medio... Y ahora no saben cómo está. Lleno de gente haciendo deporte, acá están haciendo saltos en bici, que estamos divirtiéndonos un rato. Así que vamos a tomar una cervecita para despedir este día, porque mañana... Ay, no estoy preparada. Arrancamos tempranito, mate en mano, ya estamos en la ruta. Anoche hicimos una parada en Lago Agrio, en realidad Nueva Loja, y, o sea, en el mapa figura como Nueva Loja, pero muchas personas lo habían mencionado como Lago Agrio. Si hubiésemos seguido desde esa ciudad rumbo hacia el norte, ya nos llevamos a Colombia, que estamos allá nada, pero tomamos ruta rumbo hacia el este. Ahí está el GPS con el norte para arriba. Ahí tenemos Nueva Loja, ahí tenemos Colombia. Y hasta acá vamos nosotros, pero nos vamos a adentrar aún más en la Amazonía. Mientras tanto, seguimos disfrutando de estos paisajes del oriente ecuatoriano. Y se terminó el asfalto
Aparentemente nos quedan unos 46 kilómetros y a priori diría que es todo de ripio, vuelve la falta. Estamos pasando por Tarapoa y hay un desfile. Pensé que primero que era por Semana Santa, porque hoy justo es Jueves Santo, pero no, hay muchísimas agrupaciones. Había de niños de un jardín de infantes, todos estos veo que son de fútbol. Ay, cómo me gusta ver las chicas jugando al fútbol, un montón. Buenas. ¿De qué es el desfile? Los niños van a iniciar a hacer deporte. Ah, Los juegos. gracias. Miren ahí todos con la camiseta argentina. ¿Escuchaste? Esa es la camioneta de TikTok. Para los que aún no nos siguen en TikTok, los invitamos a que lo hagan, porque subimos videos todos los días ahí. @Hakuna Matata por el mundo, como en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, todo. Pueden seguirnos ahí también. Bueno, y hemos llegado a nuestro destino, al puente del río Cuyameno. Bueno, hemos llegado al ingreso al Parque Nacional. Acá vamos a dejar la jacuneta. Miren esta mujer preparada para la aventura. Ya estoy preparada. ¿Estás preparada? Muy bien. ¿Ya hiciste tu vuelo? Sí. Como ya he contado en varias oportunidades, siempre mis procesos de miedos los tengo antes. Entonces ayer estaba bastante en crisis. De hecho, ayer cuando veníamos por la ruta había una víbora, mirá, lo estoy diciendo y todo, en la ruta. Entré en crisis y después dije, ok, lista, estoy preparada para la Amazonas. ¿Y o no que pensaste en dejarme venir solo? Sí, lo pensé. O sea, no quería que Santi tenía muchas ganas de hacer esto y yo no estaba muy convencida, pero el otro día justo que hicimos un vivo contaba que también está bueno que uno se anime a enfrentar sus miedos y después les contaré si es una experiencia que repetiría o no la volvería a hacer nunca en la vida, pero bueno, no me quería quedar. Por lo pronto te felicito por haber superado tus miedos. Gracias. ¿Vamos? Bueno, para. El miedo de venir. Sí, bueno, igual es verdad, eso ya es un gran avance. Bueno, y acá hay un centro de interpretación que ya entré y chequeé, podés entrar tranquilamente. Ok, qué bueno. No hay nada que te pueda asustar, así que podemos ir a recorrer el centro antes de embarcar. Miren, acá están los chontacuros, que si no vieron el video anterior, intenté comer un chontacuro. Así que vayan a verlo. ¿Lo habré comido? A mí lo que más me llama la atención y por el motivo que estoy yendo a la Amazonía es para conocer, digamos, cómo viven las tribus que viven en la Amazonía. La cultura. Exactamente, conocer la cultura. La fauna la puedo ver por fotos y si es que... Pero poder ver eso me parece algo súper fascinante porque la verdad es que en la Amazonía hay un montón de tribus ahí. Para poder recorrer esta parte de la Amazonía sí o sí hay que embarcarse, digamos. O sea, nosotros podemos llegar con nuestro vehículo acá o como les estuvimos mostrando en los videos anteriores que fuimos a Atenas, fuimos a Puerto Misaguallí, ya es parte de la Amazonía, pero las experiencias que uno puede vivir ahí son diferentes. Es por eso que nosotros ahora vamos a dejar el motorhome acá y nos vamos a embarcar por el río Cuyameno. Pero mucho, miren. Acá estamos ahora. Nosotros vamos a agarrar este río así hasta acá. Vamos a navegar todo este río hasta llegar acá, que esta es la zona de los lodge. Y el nuestro, Nikki Amazon Lodge, es el número 1 que está ahí abajo. Miren lo lejos que nos vamos, lo profundo que nos vamos a meter. Bueno, antes de embarcarnos vamos a almorzar. Hay como todos unos ¿qué serían? Como ranchitos. Quincho.
unos quinchos, no me sabía por ahora. Unos quinchos, así que vamos a almorzar y después nos vamos al río. Todos estos programas incluyen lo que es alojamiento, el guía, las embarcaciones, las navegaciones, las comidas y demás, así que son paquetes sumamente completos, pero son las únicas alternativas que hay, digamos, no es que hay otra alternativa más económica, como que si querés venir al Amazonas, acá en Ecuador, es la opción que hay. Ya comimos y ahora estamos listos para embarcarnos. Las mochilas van a ir por un lado y nosotros por otro. Nos espera una larga navegación y como hay probabilidades de lluvia, las mochilas en la canoa que van tienen un plástico donde van todas cubiertas. Así que eso está buenísimo. Nos recomendó que fuéramos de hojotas. Me voy a interrumpir. En ese caño pasa petróleo. ¿En serio? Yo pensé que era agua, me estaba contando recién que hay unos pozos petroleros más adelante y viste que cruzamos la refinería de... Sí, es que leí que este departamento de Nueva Loja es la parte petrolera más importante de Ecuador. Así que pasa petróleo, re loco. Así que las mochilas por un lado, nosotros por otro, y nos esperan unas 2 horas y media a 3 horas de navegación. Así que allá vamos. Nuestro guía se llama Wilson. Solo espero no terminar gritando ¡Wilson! En el medio del río. Partimos nomás, así arranca nuestra expedición al Amazonas. La cigarra. Los panales de avispa son como una campana. Estos son hormigas. Esto es una locura, navegar 3 horas para adentro por acá hasta llegar al lodge. Me parece increíble, la verdad, que arranqué muy bien. Estoy muy emocionada. Aparte ya estamos con gente, ahora después le vamos a mostrar todo el resto del equipo que nos va a acompañar esta estadía. Así que ya estamos más tranquilos. El guía nos contaba recién que en abril, mayo, junio el río está crecido. Miren esas bolsitas, son nidos de una ave que es la oropéndola. Ella hace los nidos así. Aquí tenemos el árbol, el ceibo o el secoya. Son los árboles más grandes de aquí de la Amazonía. Estos pasan de los 45 metros. ¿Qué especie es esta? Chorongo o el Willy Monkey. Mira, es más grande, ¿ah? Es más peludo. Sí, como lisa. Está con la cría. Ah, mirá, tiene el monito. La cría está en la espalda, mira. Cruzan de un lado del río al otro, mírenlo. Ahí va Lo ancho que es. Ahí está. Miren, esta palmera es la chonta, que es la que sacan los chontacuros. Y hay unas palmeritas chiquititas, esa que estamos cruzando justo ahí, que se llaman Chontilla. chontillas. Garzas blancas. Y después de unas 3 horas de navegación hemos llegado a nuestra casita por los próximos días, Nikki Amazon Lodge. Espectacular la navegación, increíble, re lindo.
venimos disfrutando un montón. Ni bien salimos del puente, empezamos a escuchar las cigarras, que acá se escuchan un montón. Después vimos un montón de especies de monitos, vimos aves, vimos una serpiente de lejos. Estuviste muy bien, mi amor. Estuvo muy bien, así que re ansiosa y animada de disfrutar esta experiencia. Impresionante este lugar y la recepción espectacular. Hemos llegado y hemos almorzado. Era tarde, yo pensé que ya con lo que habíamos comido allá ya estaba cumplida la cuota del almuerzo, pero no, llegamos, almorzamos espectacular, una sopa y un plato con carne, arroz, patacones, muy rico. Y ahora nos asignaron una habitación. Son todas cabañitas con techo de paja. Hay un montón, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren lo que es todo acá alrededor del patio. Y esa más grande que está ahí atrás del árbol es el área social, hay un comedor, ya después le vamos a mostrar bien. Y ahora acompáñenme que les voy a mostrar la habitación. Acá después nos van a dar botas y las botas siempre hay que dejarlas acá. Una hamaca paraguaya, una morocha muy linda. Sean bienvenidos a nuestra habitación. Acá tenemos un tul. Eso te va a gustar. Con mosquitero, que dijo que lo ideal sería ya bajarlo como a las 6 de la tarde, digamos, para evitar que ingresen insectos. Nunca dormí con eso. Yo tampoco. En películas nomás, siempre lo vi. Todas las ventanas tienen mosquitero y el baño es más grande que el motorhome. A ver. Es re grande. Nos contaban que las construcciones que hacen acá las hacen de manera tal para preservar lo más que se pueda el ambiente. De hecho, todas las construcciones, todas las habitaciones y demás están hechas con las mismas características que las construcciones que hacen las etnias que viven acá. Por ejemplo, también otra de las cosas que se deben tener en cuenta es que usan jabones, shampoo, todos productos biodegradables para disminuir el mayor impacto que se pueda en el planeta. Así que, por ejemplo, te dicen que si vos trajiste tu propio shampoo o tu propio jabón, no lo uses, que uses el que te dan acá. También hay que tener en cuenta otras cositas como el uso del agua. El agua que llega acá, digamos, que uno tiene para lavarse las manos, para bañarse y demás, es agua del río, entonces no se puede beber. Y hay agua filtrada, agua potable, digamos, para tomar en una parte específica. Así que son muchas cositas a tener en cuenta y me parece muy interesante. Y ahora llegamos, nos vamos a instalar en la habitación y nos tenemos que poner traje de baño porque la primera actividad es ir a nadar a una laguna que está acá medianamente cerca y nos vamos a quedar en la laguna hasta que sea de noche y vamos a volver buscando fauna nocturna. Yo quiero ver Caro qué hace. Primero, si se anima a meterse a la laguna, no creo, lo dudo mucho. Y segundo, cuando volvamos navegando de noche por todo este arroyo que parece tremendo, pero qué lindo, estamos muy felices de estar acá. Pinta que va a ser una aventura fascinante. Vamos a buscar caimanes y delfines. Espero encontrar delfines. Miren esas telarañas, nos contaba recién el guía que es unas arañas que viven en comunidad, unas arañas chiquititas que hacen toda esa telaraña. Es una serpiente semiacuática, la mayor parte del tiempo pasa cerca de las orillas de las lagunas, de ríos. Es una serpiente constrictora considerada la más pesada y la más fuerte. Bueno, encontramos una anaconda. Bebé. Una anaconda Están varios bebé. días ahí haciendo el proceso para cambiar su piel. Depende, en ocasiones si hay más lluvia, no hay mucho sol, le toma más tiempo. ¿Qué te pareció la anaconda? El camuflaje es perfecto, así que no es fácil. Hasta le saqué una foto. Muy bien, mi amor. Pero creo que la voy a borrar. Bueno, y nos acabamos de encontrar con un perezoso, es ese bulto que se ve ahí,
no alcanzamos a verlo muy bien. No, pero se ve, no lo alcanzamos a filmar. Eso que está ahí es otro perezoso, pero ni se mueve y está re camuflado, tiene el mismo color que el árbol, que el tronco. Estamos navegando en estos momentos hacia una laguna y toda esta parte por la que estamos atravesando ahora en estos momentos se llama bosque inundado. Lo que se ven es la copa de los árboles porque estamos en la temporada de lluvias, así que ahora se estima que tiene una profundidad de unos 4 o 5 metros el río aproximadamente. Y en la temporada seca hay arena, o sea, no sé si justamente acá, pero a donde estamos yendo ahora. Así que en temporada seca se hacen caminatas por acá porque queda completamente seco. Y recién acabamos de ver un delfín rosado, pero no lo pudimos filmar, así que estamos tratando de volver a buscarlo. Y ahora sí, a nadar. Está muy linda el agua. Arriba está calentita, como 1 metro, que está re calentita. Y abajo está más fría. El plan de hoy era venir a ver el atardecer acá. Llegamos un poquito tarde porque nos entretuvimos viendo los perezosos en el camino. Me cansé de nadar. Pero bueno, dice Santi que está muy linda. Una experiencia, o sea, que se haga el atardecer, se hacía de noche nadando acá en el Amazonas. Una locura. ¿Qué pasó? Estamos por ir a ver un caimán. Y estamos a 50 metros donde estábamos nadando en el agua. O sea, yo les explico la cara de Santi, que fue ese mismo que está poniendo ahora, que dijo, me muero si acá hay un caimán al lado de donde estuve nadando. Bueno, no se ve más nada, nos mata el flash. Son las 6:30 de la tarde. Ahora vamos a volver al Dodge navegando de noche a ver si vemos algún animal más, pero qué tremenda aventura. Y eso que es el primer día recién, o sea, ya vimos de todo. Bueno, el objetivo también es ver animales nocturnos y dice que, miren el tamaño, es ínfimo, o sea, parece una ramita. O sea, yo no sé cómo la hacen a ver navegando. Ah, wow. ¡Wow! ¡Ah, enorme! No, gigante. No se ve. Ay, a ver. Ay, No, sí, se sí, metió se al metió agua, por agua. cagazo. Viste que no aparezca por acá. Un caimán grande, un caimán negro. Mira si le saca la cabeza. No, Ah, me me muero. Acabamos de llegar, miren qué lindo. Está todo iluminado el camino con velas. Y acá en el lodge hay un afiche que explica la diferencia entre el delfín rosado y el delfín gris de los que hay en la Amazonía. Este dice que puede llegar a pesar 200 kilos y medir 2,80 metros. Enorme. Y este un poquito más chiquito, 1,50 metros y 60 kilos. El que vimos hoy fue el delfín rosado. Antes de terminar el día de hoy, Yo ya me estoy durmiendo. Con vamos a contar algo. Vamos a contar la anécdota del día. Siempre le pasa algo, mi amor, pobre. Vieron que lo pudieron ver en las filmaciones, yo estuve muy bien, muy relajada, muy tranquila, hasta filmé las víboras que nos cruzamos. En una le dije a Santi, ok, no quiero estar tan cerca, cambiemos. Muy bien, te tengo que felicitar. Superando ahí mis miedos, tranquilita. Llega la última.
¿Hay filmación? Sí. ¿Estoy filmada? Sí. No, bueno. La víbora sí. Ok, vamos de costadito con la canoa, ¿no? Era muy chiquita, finita, bueno, vamos a poner las imágenes acá. Éramos como 5 hileras de personas en la canoa. ¿A quién le queda? ¿Al lado? A mí. O sea, ya entré en crisis, me empecé a hacer así, apretó la canoa que se hizo así. Se iba y la víbora quedó como así acá arriba. Y se seguía metiendo y yo ya empecé en pánico. Me largué a llorar, lo debo confesar. Igual estaba al oscuro y no te vio nadie. Todas las otras que habíamos visto habían estado tranquilísimas. Ni se movían, no pasaba nada. Esta que la tenía al lado de mi cara se movía, bajaba, subía, hacía esto. Fue como... Hacía con la lengüeta así. No lo hagas. Pero bueno, fue un día fantástico. La cantidad de cosas que hemos vivido el día de hoy, la cantidad de animales que hemos visto. Yo estoy fascinado de cómo arrancó esta aventura. Increíble. Vimos muchísimas variedades de monos, de aves, caimán, de como 4 tipos de serpientes, delfín rosado. Creo que no sé si me estoy olvidando de algún animal más, pero fabuloso. Al día de hoy digo, Amazonas muy bien y es un lugar que volvería. Así muy te lo digo. Bien. Vamos a ver cómo sigue mañana. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles.